Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy contento, muy feliz de enseñarles esta aplicación que he hecho con AppCheat para gestionar un restaurante. Realmente sirve para que los camareros recojan los pedidos de las mesas y que automáticamente les lleguen los pedidos a la cocina. Y partimos de un esquema de todas las mesas del restaurante, pinchamos en la mesa y automáticamente se nos crea una comanda, creamos una línea nueva y podemos añadir las unidades, elegimos el plato que queremos y automáticamente, como ven, se nos van añadiendo los precios calculados por la cantidad y el total de la comanda. Creamos otra línea, por ejemplo, vamos a crear 3 de cervecita y se nos va aumentando la línea, la comanda. Llevamos otras 2 unidades para otro plato y automáticamente, como ven, se nos van calculando los importes y el total de la comanda. Cuando ya he terminado la comanda, simplemente le doy aquí y le doy al botón enviar y la comanda pasa a las comandas enviadas y se nos queda esto libre para poder crear una comanda nueva. Nos vamos a las mesas de nuevo y empezaríamos de nuevo. Si quieres saber cómo he hecho esta aplicación, quédate en el vídeo. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en estas direcciones de correo y en mi web appcheat.es. Además, en la portada de mi canal de YouTube tienes un enlace para si me quieres mandar un WhatsApp y estaré encantado de atenderte. Bueno, para comenzar te voy a enseñar las tablas que he utilizado para crear esta sencilla pero eficaz aplicación. Tenemos la tabla mesa, donde he creado un número de mesas que yo necesitaba en mi restaurante, con el número, el nombre de la mesa, que sería mesa 1, mesa 2, mesa 3, etcétera, y estas son las imágenes que he añadido después de diseñar la aplicación, ¿vale? Luego tenemos la tabla comanda, donde hemos creado el campo mesa, el ID de comanda, la fecha, hora, el usuario que ha creado la comanda y un campo oído que lo vamos a utilizar para filtrarla en un slice. Vale, luego tenemos el campo detalle comanda, que está relacionado con la comanda para crear líneas en la comanda. Y luego he creado la tabla carta, donde voy a insertar todos mis platos y lo que yo vaya a ofrecer a mis clientes en el restaurante. Tenemos el ID de artículo, el precio y la foto del alimento o de la bebida que vaya a vender. Una vez que ya he creado todas estas tablas, pues me he ido, como siempre saben, en AppCheat, crear una aplicación, y he creado una aplicación en AppCheat. En este caso, las tablas que tengo, voy a quitar los slices, que ahora les explicaré cómo se hace, son la tabla carta, ¿vale? Si nos metemos en la tabla carta, vemos que tenemos un ID de artículo que tiene la forma esta de Unique ID para que se genere solo. Luego tenemos una tabla de artículo que es tipo texto, el precio tipo price, la foto tipo imagen, eso es en carta, que sería donde tenemos todas las comidas. Luego tenemos la tabla comanda, que tenemos la mesa, la tenemos relacionada con la tabla mesa, ¿vale? Y luego tenemos unidad de comanda, que es tipo texto y que en principio no tiene el Unique ID porque se lo vamos a dar con una acción. Luego tenemos fecha hora, que le he puesto tipo date time para que recoja la fecha y la hora que se hizo el pedido. El usuario, que en este caso sería el usuario que hizo la comanda. Oído, que es el campo que hemos dicho que vamos a utilizar para hacer el slice. Luego tengo el campo de detalle comanda, que como ven, en el campo de detalle comanda tengo un campo que se llama ID comanda, que lo tengo relacionado con la tabla comanda. De esta forma, las líneas de detalle diferentes se van a relacionar a una cabecera de comanda o algo así, ¿no? Y luego tenemos el plato, que está relacionado con la carta, con un tipo ref.
Tenemos una columna acción que yo la utilizo pues para cuando estamos en la comanda. Espera que voy a crear una nueva. Cuando estamos en la comanda, un momentito, yo utilizo la columna acción para, una vez que cree los formularios, pues poderle meter este tipo de acciones como delete, porque esto es una vista tipo tabla. Entonces, para poder hacer en una vista tipo tabla una acción, tengo que crear una columna que albergue esos iconos de las acciones. En este caso, este es el delete. Entonces, creo la columna acción para luego decirle que me ponga eso, el icono de la acción delete, en esa columna acción. Y entonces no me ocupa otra columna. Vale, entonces esto sería la columna acción y luego la columna precio que le he metido aquí en el campo fórmula, cantidad por plato y por precio. Es decir, la columna cantidad por plato.precio, que como está relacionado por la columna plato, está relacionado con la columna con la tabla carta, pues aquí yo pongo plato, que es la columna que está relacionada con la tabla carta, y es punto precio, es decir, me está cogiendo el precio, pero no de aquí, porque aquí no hay ningún campo que se llame precio, sino en la carta está precio. Pero como la comanda está relacionada, perdón, el detalle de comanda está relacionado con la tabla carta, pues me saca el precio del artículo. Y bueno, la tabla mesa, que simplemente es un número, mesa, la foto y punto. Bueno, entonces después de haber creado las tablas y haberlas configurado, como ya les he explicado, después creamos las vistas. Yo tengo varias vistas. Tengo una vista que se llama mesa, que es esta, ¿vale? Que la he hecho como tipo gallery y le he insertado a cada mesa una foto, la misma foto. Simplemente lo que diferencia es el nombre de la mesa, pero la foto es la misma. Entonces he creado esta vista tipo gallery y luego he creado una acción. Es muy parecido a lo que hacemos cuando creamos un menú de inicio o un menú de accesos directos a cada vista o a cada tabla. Simplemente creé una acción en la tabla mesas que se llama ir a comandas, y simplemente le puse go to another view within this app y le puse link to view comanda. Es decir, yo he creado una acción que lo que me va a hacer es llevarme a la vista comanda. Pero además creé una acción que se llama nueva comanda, que lo que hace es desde mesas me crea una nueva fila en comanda con este tipo, add a new row to another table using values from this row, y le digo los campos que me tiene que crear. El ID comanda lo pongo como unique ID, la mesa le digo que es la misma, la mesa de la tabla mesa, pues me pones la misma en la tabla comanda. Luego la fecha de ahora le pongo now, el usuario le pongo user email para que se me quede registrado el usuario que crea el pedido, y en la columna oído le digo que es no. Vale, porque esto lo de la columna oído la voy a utilizar para luego filtrar, y cuando yo le dé a enviar la comanda, pues se va a cambiar así y va a hacer que desaparezca. Vale, entonces tengo la vista mesas esta, ¿vale? Y tengo dos acciones. Uno que es ir a comandas y otra que es nueva comanda. Es decir, una acción me va a la vista comanda, pero luego la nueva comanda me crea una comanda nueva. Y lo que hago es que estas dos acciones las meto en la acción crear comanda por medio de una tipo grouped, o sea, que va a ejecutar las dos acciones a la vez. Entonces, una vez que yo tengo ya todo esto hecho, me voy a la vista mesas y aquí en behavior le digo que cuando yo seleccione una celda, row selected, pues me vaya a ejecutar la acción crear comanda, que la acción crear comanda eran estas dos unidas.
Es decir, crear comanda, cuando yo lo ejecute, le doy, me va a la vista comanda, pero además me crea una comanda nueva. Vale, voy a eliminar esta que, no, que la había dejado aquí. Vale, entonces me crea una comanda nueva y yo con esta acción que he creado, que se llama crear detalle, pues creo una línea de detalle nueva en la comanda. Que el crear detalle es una acción que creé en la tabla comanda y que lo que me hace es crear una línea desde comanda en detalle comanda. Vale, entonces ya con esto solvento lo de crear una línea de detalle, creo todas las que quiera y se me va calculando todo. ¿Por qué? Porque se me va calculando todo porque yo en la tabla comanda tengo un total comanda que lo que me hace es sum select, detalle comanda, precio y, o sea, me busca, me suma todos los precios de el ID de comanda este, ¿vale? ID de comanda igual a thisrow.id de comanda, es decir, solo súmame los que sean de este ID de comanda y entonces consigo que me salga el total aquí y que me sume todas las líneas. Vale, y luego lo que faltaría es el botón enviar. Cuando yo pincho en esta acción, que es la acción enviar, lo que me hace es que en la columna oído me pone un sí, donde antes había un no, porque en esta acción, cuando creábamos la comanda, aquí, en esta acción le decíamos no al principio, pues me lo convierte en sí. ¿Qué pasa? Que cuando se convierte en sí, que yo tengo bueno, en realidad tengo dos slides, uno que es en proceso que me dice oído no y otro que es cocina que me dice oído sí. Entonces cuando oído es no, me aparece aquí. Cuando oído es sí, me aparece aquí debajo, porque eso así se lo he dicho yo en las diferentes vistas. En la vista esta que se llama, esta de abajo que se llama comandas, yo le dije que el origen del dato fuera cocina. Y en la nueva comanda, pues le dije que la vista fuera, que el origen de los datos fuera en proceso. Bueno, espero que no les esté liando mucho, pero les estoy explicando las cosas como las he hecho, ¿vale? Y todo esto, para unir todo, tenemos la vista comanda, que es una vista de tipo dashboard. Aquí en esta vista de tipo dashboard he metido tres vistas, nueva comanda, detalle de comanda y comandas, que son estas tres. Y así puedo trabajar con la aplicación de forma fluida. ¿Vale? Y nada, en esta aplicación tenemos la carta, tenemos la comanda y cuando yo le doy a enviar, pues se me desaparece de aquí, se me pone aquí y luego si me voy a comandas también me aparece aquí. Con lo cual creo que es una aplicación bastante completa y bastante sencilla y bastante efectiva. Pero ustedes pueden pensar, vale, pero todo esto ¿cómo le está llegando a la cocina? Vale, pues le está llegando a la hoja de cálculo o simplemente teniendo una aplicación también la cocina. O sea, en la cocina podemos tener una tablet con la misma aplicación y podemos ir viendo las comandas que nos van llegando. Es decir, yo tengo aquí las comandas y podría pues ir viéndolas, por ejemplo, con una editando y viendo los platos que me han, por ejemplo, esta no, pero vamos a ver una comanda. Vale, aquí ya puedo ver las comandas que me han pedido o también las puedo ver en la tabla. Estoy de acuerdo de que aquí en la aplicación tendríamos que hallar la forma de que en la cocina se vieran más claras las comandas que se van utilizando. Y si lo queremos ver en la tabla, pues obviamente tendríamos que añadir aquí en la tabla detalle de comanda, pues a lo mejor sería una buena idea crear aquí una columna que fuera mesa, porque aquí tenemos toda la información, pero en la cocina, bueno, en la cocina realmente la mesa no le interesa, pero sí para cuando vaya a buscarla el cocinero, el camarero sí sería bueno que la cocina supiera de qué mesa es. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que crear aquí
en el detalle de la comanda tendríamos que crear una columna mesa y simplemente después aquí en el detalle de la comanda, pues si lo regeneramos, ¿vale? Regeneramos la tabla de detalle de comanda y aquí, ¿ves? Esta mesa, aquí le podemos poner simplemente le podemos poner id comanda punto mesa, ¿vale? Le estamos diciendo que me ponga aquí el número de la mesa, o el nombre de la mesa de la comanda con la que está relacionado este detalle. Entonces si le damos a guardar, pues lo que tendríamos sería, si actualizamos esto, pues esto sería ya una mesa nueva, una comanda nueva. Vamos a crear un detalle. ¿Ves? Aquí ya me saldría la mesa del detalle. Vale, esto sería ya una forma de que la cocina sepan, además de los platos que le están pidiendo, pues que le pidieran o que viera la mesa que es en la tabla detalle de comanda. Vale, entonces lo más lógico es que la persona que esté en cocina tenga una tablet con la misma aplicación, que la pueden tener varios, y podría ir viendo las comandas directamente en la lista, en el listado este de comandas, y podría ir mirando las comandas, que todo esto habría que configurarlo también. Y nada, si necesitan alguna explicación más o quieren que les siga hablando de mi aplicación, pues háganme un comentario.